Hola, bienvenidos. Estamos acá desde la redacción de La Silla Vacía. Yo soy Santiago Rodríguez, periodista de conflicto, y estoy con mi compañera Ana León, que es periodista de investigación. Hoy vamos a hablar del caso del atentado de Miguel Uribe, de cómo va la investigación y de lo que ha revelado un poco de la criminalidad organizada de Bogotá, y así como las hipótesis que vinculan al atentado a los diferentes grupos armados y organizaciones criminales en el país. Hola Ana, ¿cómo vas? Hola Santiago, bien, gracias. Ya casi 20 días desde el atentado al precandidato, ¿no? Sí, ya van 2 semanas, un poco más de 2 semanas, y tenemos ya algunos detalles, muchas preguntas todavía sobre este caso, pero bueno, ya algunas cosas por declaraciones de la fiscalía, otras por el director de la policía, hemos ido conociendo cómo algunos detalles se van revelando, y también por algunas filtraciones en medios de comunicación. Podemos ver que aún la investigación está en un primer nivel criminal, que es como la red, sí, la red criminal que ejecutó este crimen. Ana, cuéntanos un poco cómo va el caso, qué sabemos hasta ahora. Sí, Santiago, pues bueno, de esa colcha de datos, de retazos de datos oficiales y no oficiales, sabemos que hay cuatro capturados. El menor de edad de 15 años que le disparó a Miguel, que fue pues capturado en flagrancia. Carlos Eduardo Mora, quien conducía un Spark gris, que fue en el que el joven se cambió de ropa y recibió el arma con la que disparó. Caterine Martínez, una mujer de 19 años, quien, por lo que se ha conocido en medios, según su propio testimonio en fiscalía, ella transportó el arma, fue a recoger el arma con la que dispararon y después la transportó hasta Model y hasta el lugar del atentado, se la entregó al joven. Y William Fernando Cruz González, otro conductor, alias el hermano o el viejo, quien ayudó a escapar tanto a Caterine Martínez como al quinto implicado, ese sí, a un prófugo, Elder Arteaga, quienes fueron los que acompañaron al joven de 15 años durante el atentado, le dieron las instrucciones, le dieron el arma. Y pues de este faltante en este primer círculo que se conoce del atentado, el de Arteaga, pues alias el costeño, ¿no? Como han señalado dos de los capturados, ¿no? Él es el que falta. Sí, ahí justamente Ana, Camila, ayúdame a poner la foto, es como el eslabón que la policía y la fiscalía están buscando, porque los demás, digamos, capturados lo han señalado a él como que el coordinó el plan, ¿no? Ahí lo vemos, Ujú. son 300 millones de recompensa, lo que ofrece la policía por una información que lleve a la captura de personaje que se ha dicho que es el que planificó el atentado. Y ahí yo quisiera como decir que estos detalles que no nos dicen mucho del actor intelectual, sí nos dicen cosas ya como del atentado, del tipo de atentado que fue, ¿no? Claramente estamos hablando que no fue un fanático o alguien que actuó por su cuenta para asesinar por razones políticas a el precandidato y senador Miguel Uribe. Estamos hablando de que hubo un plan y una coordinación detrás de esto. Estamos hablando de un joven de 15 años que tenía en sus manos una pistola Glock, que digamos es bastante costosa, y por lo que sabemos además que dijo la fiscal, fue comprada en Arizona, Estados Unidos, y luego entrada en contrabando seguramente a Colombia. Y Y pues te, y te sí, dale. interrogó Santiago Caterines, pues una de las capturadas, según lo que se ha filtrado en medios, dijo en su testimonio que es un arma costosísima en el mercado negro, tal vez 15, 20 millones de pesos, ¿no? Sí, así es, así es. Digamos, no hay forma de que, o por lo menos lo que vemos es que el menor de edad no actuó solo y no tenía cómo tener esa arma, pues por su cuenta propia. Entonces, estamos hablando de ese primer nivel criminal que ejecutó el crimen. Y, Clave. y quisiera ver ahora justamente una declaración de la fiscal al respecto.
y hemos hecho un examen respecto de el análisis de redes sociales del menor infractor que fue aprendido, para identificar un poco su entorno, cómo se relacionaba. Somos plenamente conscientes de que fue captado por una red ilegal, probablemente dedicada al sicariato, y por eso es que aparece involucrado en este hecho. Como decías, Santiago, es como el primer eslabón de la cadena criminal de este atentado. Digamos, las piezas que tenemos por ahora de este rompecabezas son de la autoría material, en la que pues hay 5 personas, el menor, los otros 4 adultos, uno prófugo. Todos hacen parte de una red logística del atentado, pero que claro, como dice la fiscal en el video, pues ahí el menor hace parte de esa red, claro, pero es instrumentalizado, ¿no? Sí, ahí cómo llega, Ana, tú hiciste una nota reciente sobre como todo el entorno de este niño sicario y como de la criminalidad en Bogotá, y te quería preguntar, pues, cómo llega un pelado de 15 años a una red sicarial de estas, ¿qué sabemos? Los factores de riesgo clave dentro de, al menos lo que mide el IDIPRON, que es el Instituto de la Alcaldía de Bogotá, que atiende a jóvenes Y de hemos hecho edad, hace referencia a varios factores, 2 puntuales: violencia intrafamiliar y drogadicción, son a los que al parecer cumplía este joven, ¿no? Por lo que se ha filtrado en medios, que pues tiene antecedentes, pues como registros en visitas a comisarías de familia, y él mismo, pues según lo que se ha filtrado su testimonio, era jíbaro, ¿no? Y ahí también es clave como ver ese primer eslabón de la cadena, que si quieres lo hablamos más adelante, sobre cómo se vincula él ya al crimen. Pero volviendo a estos factores de riesgo del IDPRON, él fue contactado por ese instituto, aparece en sus bases de datos y también por el programa de presidencia, ¿no? Sí, ahí hay una gráfica, Camila, miremosla, esos son los datos que estaba hablando Ana, como los 10 delitos como más cometidos por adolescentes en Bogotá. Entonces De acuerdo. ahí vemos, ¿no? Es Dos el, personas. Sí, es el top 10 que nos envió la Dirección de Protección de la Policía, que es como la que se encarga de lo que tiene que ver desde la policía con las capturas y judicializaciones de menores de edad, porque ellos, pues por tener un sistema de responsabilidad penal distinto al de los adultos, también tienen como un tratamiento específico por parte del ICBF. Y bueno, dentro de esas cifras de la policía, como decías, vemos claramente que en Bogotá, haciendo el comparativo de 2024-2025, el hurto a personas es como el primer delito en el que más caen jóvenes menores de edad. Luego está lesiones personales, hurto a entidades comerciales, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, violencia contra el servidor público, receptación, que es como pues estar vinculado a otros delitos, pues como o verse beneficiado pues de lo que sucede con otros delitos, violencia intrafamiliar y las cifras de homicidio, que vemos pues hay un 25% de aumento en el último año, ¿no? Claro, es de 12 Sí. a 15 casos, pero pues bueno, eso nos dice algo. Y el último, pues que es extorsión. Yo quería, pues ahí frente a estos casos de homicidio, la DIPRO nos dio el detalle de las edades, como de los rangos de edades en los que los menores de edad pues están involucrados en homicidio, y vemos que en 2024 no hubo registro de menores de edad con 15 años vinculados a este delito, y en 2024, perdón, y en 2025 ya van 4 casos, ¿no? Estas cifras son a eh, corte del 13 de junio. De 16 años, en 2024 hubo 5, en 2025 4, y de 17 años 7 en ambos años. Sí, muy impactante esas edades y que no sea solo uno, sino varios. Pero quería preguntarte, en el caso de el joven involucrado en el atentado de Miguel Uribe, ¿cuál fue el primer paso? Él cómo entra como en esta red sicarial, ya nos hablabas un poco antes, pero ¿cómo era el entorno como de criminalidad en el que él se movía?
Claro, de lo que sabemos es que él, pues ya, o al menos eso fue lo que él dijo sobre él mismo, que era jíbaro, que vendía droga. Sin embargo, Caterina Martínez en su testimonio dice que Elder Arteaga, el costeño, quien al parecer fue la cabeza como logística de todo el atentado, le contó que era un muchacho que tenía experiencia, que había sido entrenado por personas de Cali. Y claro, pues la manera en la que él dispara, pues de manera certera, pues muestra que sí, que en efecto, pues él al menos tenía cierto dominio para usar un arma, ¿no? Dentro de lo que hablábamos con expertos respecto digamos, la carrera criminal que puede tener un joven en estas estructuras en Bogotá, claro, como que el primer eslabón siempre es la droga, ¿no? El consumo, bien sea pues como mensajeros, de pronto llevándola como para atraer posibles nuevos clientes, digámoslo de alguna manera, en colegios o en parques. Como también ya pues esa venta, ¿no? Esa venta inicial como jíbaros. Y aquí es clave decir que en lo que ha identificado Fundación Pares, nos decía Nicolás León, uno de sus investigadores, es que en Bogotá pues hay al menos 400 ollas, ¿no? Que es al menos una por cada 5 barrios. Y esto de las ollas es clave porque pues hay dos maneras de entenderlas, ¿no? Están las ollas como espacio físico, ¿no? En las que pues se vende droga y también se asocian a, por ejemplo, guardar armas, guardar dinero pues de actividades ilícitas y desde donde también a veces se planean otros crímenes, como también están las ollas más como de una manera abstracta, como grupos delincuenciales que ya tienen como una operación multicrimen, ¿no? Por decirlo así. Ahí hay un mapa justamente de un informe de pares, no sé, Camila, si lo podemos mostrar ahí, si muestra como o bueno, una gran cantidad de bandas delincuenciales, de que, digamos, tienen mucho que ver como con las ollas. Ahí, Ana, ¿de quiénes son estas ollas? O sea, digamos, uno podría hacer como la analogía de que cada uno de estos puntos es una olla. Explícanos un poco como a quién pertenecen, quién controla esto. Digamos, uno está acostumbrado a pensar como en estos nombres como el Clan del Golfo, Tren de Aragua, pero esto cómo se mueve aquí en Bogotá. Bueno, hay distintos niveles, ¿no? Según el alcance de estos grupos. Como decías, pues ahí Pares tiene referenciadas 85, 86, si no estoy mal, grupos criminales que operan en Bogotá de distintos niveles, ¿no? Como decía. Valga decir que contrasta, digamos, con una cifra oficial que cita el Consejo de Bogotá en diciembre del año pasado, digamos, a corte de diciembre del año pasado, en la que decía pues que la fiscalía tenía identificadas 29 de estas estructuras, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia bastante grande con respecto a qué se entiende por grupo criminal o cómo lo están viendo desde las autoridades. Esto porque es clave, porque hay desde bandas pequeñas, de pronto dedicadas solamente al hurto de celulares, como hay unos grupos que ya son más, digamos, sectorizados, que tal vez controlan economías como extorsión, hurto, microtráfico en algunos barrios y que incluso se disputan entre ellos, como por ejemplo en noticias recientes en el barrio San Bernardo, en la localidad de Mártires, si no estoy mal, en la que pues allí han estallado 3 granadas en lo que va de este año, producto justamente como de la disputa de dos bandas que operan allí, como ya están las que tú mencionabas, el Plan del Golfo, el Tren de Aragua, que en la última alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, eh, pues se registró ya como están en conflicto. Que esa última alerta temprana es de febrero del año pasado, como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua están en conflicto. Son, digamos, como de estos grupos grandes que articulan y que operativizan las economías ilegales por todo Bogotá, ¿no? Y estos niveles que les digo, pues es clave entender que no hay una jerarquía ni un orden claro entre ellos, ¿no? No es como estamos acostumbrados normalmente en el conflicto armado, que tú ya, pues tú que manejas el tema, lo sabes perfectamente, ¿no? Que son como jerarquías más claras, donde hay como frentes y todo esto, ¿no? Acá no.
Y eso que permite, claro, mimetizar acciones y diluir responsabilidades. Y entonces la manera en la que operan es pues asociándose unas con otras para trabajos muy puntuales, tercerizando, contratando según lo que necesiten hacer. También hay subordinación, también es cierto que hay algunas bandas pues que sí son subordinadas a otras, o franquicias, ¿no? Que es ese modelo que el Clan del Golfo ha, digamos, como liderado en el país, ¿no? Sí, así es. Digamos ahí es como no solamente en Bogotá, sino que el clan lo hace en otras partes, por ejemplo en la costa, ¿no? En las ciudades de la costa que hay una banda que no es orgánica como el clan, pero que el clan como que la absorbe y la banda empieza a usar el nombre de este grupo armado. Ujú. Con todo lo que tú me dices, es claro que hay como unas relaciones de esta criminalidad organizada con los grupos armados más grandes y con redes, eh, pues como de vinculadas a las economías ilícitas en todo el país, o como organizaciones criminales. Sí. Y ahí en tu nota tú hablas de rutas y corredores dentro de Bogotá que vinculan, o sea, como que conectan a la ciudad como con el exterior y estos otros grupos. Cuéntanos un poquito al respecto mientras yo voy pasando acá el mapa para que los veamos, estos corredores. De una, sí, ese primer mapa que estamos mostrando es el de, digamos, los corredores que atraviesan la ciudad por el costado oriental de la ciudad y los municipios de ese sector de Cundinamarca. Digamos que ahí son claves los cerros orientales, pues porque además, por ser una zona rural, permiten o facilitan más bien como la movilidad de las economías ilegales. Y por el otro costado, el occidental, en el que están Cibaté, Soacha y pues todas estas localidades del sector occidental hasta Chía. Digamos que esos corredores han sido históricamente usados, por ejemplo, el occidental era como de las rutas clave para las antiguas FARC para conectarse desde Bogotá con Meta, con Tolima y hasta Caquetá, ¿no? Pero además hay rutas internas, ¿no? Que si vamos al siguiente mapa, ahí podemos ver cómo hay también como una movilidad de economías ilegales desde el oriente hacia el occidente, por lo que claramente todas las localidades de Bogotá tienen acá un protagonismo, cierto protagonismo, ¿no? Porque digamos que el crimen no está focalizado como tal vez hace unos años, sí que las localidades de Mártires, de Santa Fe, como del centro de la ciudad, eran, digamos, las más calientes. Hoy, digamos que la manera en la que ha ido avanzando o evolucionando, reconfigurándose la criminalidad en Bogotá, nos muestra em, que en cualquier localidad pueden moverse y eso también, digamos que se evidencia en, por ejemplo, el aumento de las tasas de homicidio en localidades como Barrios Unidos y Chapinero, que normalmente no tenían un registro tan alto como se ha ido evidenciando, al menos desde 2020. La Defensoría, como te decía, pues en su seguimiento, desde 2019 viene alertando sobre conflictos entre bandas pequeñas, una cosa muy local. En 2021 ya la alerta escaló, digamos, digamos, como a hablar de que la expansión del Tren de Aragua, esta banda transnacional ya, pues que estaba entrando a la ciudad y cómo, pues, abriéndose espacios también aumentaban los conflictos y desde 2024, como hablábamos, ya el conflicto total entre, o la disputa, pues, entre estos dos bandos que son el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. Sí, Diana, digamos, volviendo un poco al caso de Miguel Uribe, yo te quería preguntar, digamos, sí, después como de esta reportería, ¿crees que la red criminal fue como apenas el gatillo, como esta criminalidad organizada de Bogotá, los que ejecutaron, o quizá también podría estar aquí como el actor intelectual? No sé, no sé, pero lo que sí nos dicen, al menos las pistas que han ido soltando dentro de los testimonios, los capturados, por ejemplo, Mora, ¿no? El conductor habló de una
sería quinta persona, sexta persona, bueno, una persona adicional que estaría dándole instrucciones al costeño, que bueno, ya ahorita lo profundizamos contigo, desde Ecuador. Entonces eso ya nos da, digamos, otro lugar de foco. También Caterine, pues que huyó a Caquetá y allí fue capturada en Florencia. Mora, que tenía pues sus antecedentes también en esa ciudad. Entonces, sí, como que se abre una caja de posibilidades más grandes frente al autor intelectual o los autores intelectuales de este atentado. Y bueno, a propósito de eso, tu nota, los rayos X a los grupos que posiblemente, o más bien como a las hipótesis frente a quién podría ser ese autor intelectual o esos autores intelectuales. Tú hiciste una lista de 5, ¿no? Cuéntanos primero cómo llegaste a esa lista, ¿no? ¿Qué hipótesis hay en torno a esos grupos que mencionas en esos rayos X? Sí, así es, digamos un poco, a ver, lo que tratamos de hacer fue que a partir como de algunas denuncias o afirmaciones de políticos, de las cosas que se han ido filtrando de la investigación de las autoridades, tratar, o sea, a que apuntaban a organizaciones criminales y a grupos armados en el país. Miramos esas hipótesis que tanto sentido tienen y llegamos a 5. Quizá hay más, esto no quiere decir que alguno de estos 5 sospechosos que han mencionado el culpable, puede que sea como de un sector, un grupo, una organización que no ni siquiera conozcamos, ¿no? De acuerdo. Pero básicamente sí, lo que tú dices, tratamos de aterrizar como qué tanto sentido tienen, ¿no?, estas hipótesis que vienen desde el presidente hasta precandidatos y políticos, ¿no? Total, y bueno, en un país tan violento como el nuestro, así suene clichésudo, pues hay muchos actores a los que apuntar, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en materia en esa nota que hiciste, digamos, el más sonado hasta ahora, precisamente pues por los que los están señalando, es la facción disidente de las FARC liderada por Iván Mordisco, que pues está agarradísimo con el gobierno, que a los pocos días del atentado a Miguel, pues protagonizó toda esta violencia, toda esta, digamos, como el dominó cayéndose frente a la violencia en Valle del Cauca. Em, y ahí, ¿quiénes los pusieron a sonar, no? ¿Quién puso a sonar a Iván Mordisco? Desde Vicky Dávila, la oposición en una precandidata presidencial, hasta el mismo presidente y su ministro de Interior, que si quieres, pongamos su declaración, ¿no? Lo que dijo Benedetti sobre la posibilidad de que Iván Mordisco estuviera detrás. Hay algunas indicaciones, ojo, son hipótesis que falta por concretar y falta más investigación que pueden estar relacionadas con el atentado del sábado. ¿Pero son hipótesis de la policía o son hipótesis de... Son hipótesis de la policía, son hipótesis de la Dirección Nacional de Inteligencia, son de varias sesiones que hemos venido haciendo en el Consejo de Seguridad. Usted sabe que nosotros hemos hecho ya 3 consejos de seguridad en los que hemos completado más o menos, mal contado, unas 13 horas, 15 horas en sesiones de consejos de seguridad donde se ha estado analizando la cantidad de pruebas. Bueno, ahí escuchábamos al el ministro de Interior, Armando Benedetti. Ujú. eh, Como decías también, pues Vicky Dávila dijo que Mordisco y su facción de disidencias quería matar pues como a candidatos de la derecha, incluido ella. Ahora, digamos un poco, como para aterrizar esto, es claro que las disidencias de las FARC de Mordisco, una facción que opera en el suroccidente, Cauca, Valle, Nariño y también en la Amazonía y parte de Arauca, tiene el músculo financiero para contratar un sicario. También tiene como estructuras urbanas, pero sobre todo en Cali y Villavicencio. Ya cuando vemos como el sentido, cuál sería el propósito, empieza a ser un poco más difícil, o sea, qué beneficio o qué gana, digamos, unas disidencias con esto. Su
su forma, digamos, de reaccionar a las ofensivas militares sí ha sido con desestabilizar, buscar atentados terroristas para desestabilizar, digamos, el gobierno, la fuerza pública. Eso fue lo que hicieron en Cauca y Valle, que hace parte de su área de influencia, pues, y lo hicieron, digamos, con bombas, carrobombas, em, sí, hostigamientos. Fueron 24 acciones terroristas en 24 horas en estos dos departamentos. Pero si vemos, digamos, como esto, es muy local, es muy en sus áreas de presencia. Es difícil mirar, porque no lo han hecho antes en el pasado, atentados contra figuras públicas. Y sí cometen violencia política, pero sobre todo contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en sus territorios que se atraviesan, por así decirlo, en sus intereses criminales, Ujú. pero no han solido atentar contra figuras públicas como para desestabilizar el país, porque su interés no ha sido nacional, ha sido sobre todo territorial. Entonces ahí ya empieza uno a ver como que no tiene mucho sentido. ¿Qué cosas sí tienen sentido como que apuntan a ese lado y que quizá esté llevando como a algunas personas a afirmar como que pueden ser los culpables de este atentado? Y es que pues algunas personas, como mencionaba Alex Gabriela, el conductor del carro que llevó el niño a Sicario, Mm, pues tienen vínculos con Caquetá, que es una zona de influencia también de estas disidencias. Entonces, esas claro. cosas como y además con un grupo que antagoniza a la derecha y que además pues tiene un discurso muy fuerte contra el gobierno por las operaciones militares que ha lanzado en contra de ellos, pues claro, hacen dudar. Claro. Eh, Y ellos, pero ujú. ellos ya, pues, archienemigos del gobierno además, pero ellos ya se pronunciaron, ¿no? Dijeron que no están detrás del atentado, ¿no? ¿O fue el ELN? Ellos se pronunciaron, enviaron un Ujú. comunicado y negaron que estuvieran detrás. Ahora, no sabemos si tiene la verdad o no, pero Ujú. lo desmintieron públicamente. Claro, y ahí clave decir, pues dentro de lo que señalabas al inicio, ¿no? Como de la capacidad que tienen, claro, que tienen la capacidad para contratar una red sicarial en Bogotá, incluso la alerta temprana de la Defensoría mencionaba que hay presencia de alguna manera de este grupo, de las disidencias, pues en su momento cuando aún estaban unidas con la de Calarcá. Y esto pues hace un poco de ruido además con lo que dicen las autoridades, por lo menos la policía, ¿no? Que pues para la policía no hay GAOR, que son estos grupos como el ELN, como las disidencias en Bogotá. Pero bueno, eso por un lado. Entonces, las disidencias ya nos planteaste ahí como el panorama frente a por qué sí y por qué no podrían estar detrás. El segundo actor que mencionas en tu nota, en esos rayos X, que también Petro fue el que los sacó al baile, que viene sacándolos al baile desde hace un buen tiempo, ¿no? Como con este ruido de atentados en su contra, es la Junta del Narcotráfico. Y pongámosle un poco de cara a esto, Santiago, porque pues es una cosa muy abstracta, ¿no? La Junta del Narcotráfico, ¿qué se sabe qué es esa Junta del Narcotráfico y qué cara tiene, ¿no? Tenemos una cara, ¿no? Sí, digamos que es el sospechoso número uno del presidente Gustavo Petro, la Junta del Narcotráfico que opera desde Dubái. Ahora, ¿qué es lo que hay como detrás? Porque él habla como de casi que un nuevo cartel del narcotráfico operando desde esta ciudad. Eh, Básicamente, el nombre de Junta del Narcotráfico viene de una cosa que se llamó la Junta Directiva o Cartel del Dorado, que fue como un cartel de narcos de muy bajo perfil en Bogotá, Los Llanos y Boyacá, que quizá pues como su integrante más famoso fue el Loco Barrera, pero en la que Mm. había muchos narcos invisibles, entre ellos Julio Lozano Piratek. Aquí hay una foto de él, Camila,
Gracias ahí por ponerla. Julio Lozano Pirateque se entregó a las autoridades en el 2010 en Estados Unidos, pagó cárcel y ahora está libre y vive en Dubái, en Emiratos Árabes. Y es el único sobreviviente de esta antigua junta directiva, eh, cuyos además integrantes han venido siendo asesinados en los últimos 5 años. Entre ellos, por ejemplo, alias Don Lucho, que se decía que era como el jefe de Loco Barrera y otros Ujú. narcos poco conocidos. Entonces, Julio Lozano Ok. Pirateque es como el coco que ha mencionado Petro, como la cara como poco visible, pero visible de unos narcos que supuestamente lo quieren asesinar a él y que ahora estarían supuestamente detrás del atentado contra Miguel Uribe para desestabilizar el país y digamos, sí, como Y una que Petro especie. incluso de ahí alguna, perdón, te interrumpo, de alguna manera también termina hilando a las disidencias, ¿no? O sea, en medio de su teoría conspirativa, ¿no? Sí, claro, sí, él dice que la Junta del Narcotráfico, pues como por sus negocios ilegales, tiene vínculos con el Clan del Golfo y las disidencias de Mordisco. Ujú. Y lo que no es muy claro aquí en este caso es como por qué Lozano Pirateque, o que además ha negado que quiera matar a Petro, que esté involucrado en asuntos criminales, pues quisiera como desestabilizar el país político de esta manera. Petro dice que, digamos, es eh, pues como para que regrese como, digamos, una clase política que ha estado supuestamente aliada con la mafia. Y a CNN le dijo que era por los golpes contundentes que su gobierno le está dando al narcotráfico, ¿no? Un poco como en retaliación, porque según las cifras que él da, pues es como su gobierno ha sido el más contundente en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? En sus cifras, ¿no? Que, bueno, todos los gobiernos suelen decir eso. Sí, pero eso hace poco sentido con unos narcos, además que siempre ha tenido ese perfil bajo y que que han cometido sus asesinatos de una manera muy quirúrgica, muy, digamos, contratando como sicarios profesionales. Se dice que supuestamente Lozano Pirateque estaría detrás de estos asesinatos con francotiradores esmeralderos. Pero, digamos, en esta lógica del narco invisible, es poco rentable desafiar a las autoridades o enfrentarse a ellas, y le conviene más a ese narcotráfico como una especie como de infiltración o de cooptación de ese status quo eh, para mover sus negocios, digamos, en un país desestabilizado en el que las autoridades estén buscando a los narcos, es poco rentable para sus negocios. Entonces ahí no es tan claro, aunque Petro lo señale, eh, por qué querrían además atentar contra Miguel Uribe o desestabilizar, influir en la política de esta manera. Ok, el tercer actor es el Clan del Golfo, ¿no? Que Iván Duque dijo en su momento que se había acabado el Clan del Golfo. Claramente eso no ha pasado. Sigue siendo uno de esos actores poderosos y específicamente lo es en Bogotá. Em, que Sí, por vernos favor. que vemos dentro de este panorama de por qué sí, por qué no, dentro de las hipótesis que revisaste sobre el Clan del Golfo. ¿Por qué el Clan del Golfo podría estar interesado o podría estar detrás de este atentado? Sí, digamos, el Clan del Golfo salió a la luz cuando Vicky Dávila pues, denunció el tema de la facción de disidencias. El candidato presidencial Daniel Quintero, de izquierda, aliado del gobierno, dijo más o menos algo parecido, pero con el Clan del Golfo. Dijo que una Ujú. fuente le había dicho que el Clan del Golfo estaría detrás del atentado y que sería para desestabilizar el gobierno. Petro, de alguna u otra manera, también le ha dado credibilidad, digamos, vinculándolo, pero sobre todo a la Junta del Narcotráfico. El clan, pues, obviamente tiene la capacidad, tiene sentido porque es el grupo más poderoso
el grupo armado y criminal más poderoso del país. eh, em, y con más experiencia en, por ejemplo, en temas de sicariato y en contratar como con bandas criminales. Lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido en la lógica que ha manejado el Clan del Golfo en toda su historia, de importarle muy poco la política nacional y de utilizar una violencia mínima contra el Estado. O sea, el Clan del Golfo solo confronta a la fuerza pública cuando hay operaciones como en su contra fuertes. Digamos, su manera de desestabilizar o de influir, digamos, nacionalmente, por ejemplo, es con planes pistolas o con que es Paro armado. hace- el asesinato contra policías o, como se supo recientemente, planear el asesinato del director de la policía, pero no es normal o no, nunca lo han hecho, y sería un quiebre como que ahora decidieran ir por una figura nacional, además porque su lógica, así como la de otros grupos armados, la mayoría es mucho más regional. Total, sí, digamos que el perfil político que están tratando de adquirir últimamente, pues es como en función de la paz total de Petro, pero pues no en acciones, como dices, tal vez lo más mediático de este grupo en el pasado reciente es el paro armado que le hicieron a Duque después de que dijo que se había acabado el plan del Golfo, que pues paralizaron buena parte del país. Pero sí, digamos que como dices, no se ve tanto como su interés en pues desestabilizar la política con un atentado como este. El grupo que sí ha protagonizado o que sí pues se ha caracterizado por eso es el ELN, ¿no? Y aquí llegamos al cuarto sospechoso, que tú decías que es el sospechoso fácil. ¿Por qué? No, pues lo que decías es como el grupo que ha hecho más atentados terroristas en el pasado en Bogotá, y pues tiene un interés en influir en la agenda nacional con hechos de este tipo, por ejemplo, el atentado a la escuela de cadetes. Y además en un momento en que, pues digamos, no tiene diálogos con el gobierno y además pues siempre ha sido como enemigo, antagonista de la derecha en el país. Lo que no tiene mucho sentido es, digamos, un poco el modus operandi, y el ELN tiene comisiones propias, estructuras urbanas en Bogotá y no suele contratar sicarios o terceros. También la mayoría de los crímenes es por explosivos y no por este tipo de asesinatos selectivos en Bogotá. Ok. Ok, clave ahí también las modalidades que caracterizan a uno y otro. Y el último que, como mencionábamos antes, que está dentro de tu lista de sospechosos es el crimen organizado de Ecuador. ¿Cómo llegamos a este nivel, digamos, de crimen transnacional? ¿Cómo llegamos a mencionar organizaciones criminales de Ecuador como en medio de este atentado? Pues hay un paralelismo clave, que es el Ujú, asesinato del también candidato presidencial de ese país, Fernando Villavicencio, ujú, que fue además hecho por criminales colombianos. Eh, ujú. este, pero digamos, la mención del crimen organizado del Ecuador aparece, como decíamos al principio, por una declaración a la fiscalía de Carlos Mora, el conductor capturado involucrado en este Ujú. atentado, que dijo que el costeño tendría vínculos o alguna relación con el Churco, un criminal ecuatoriano, al parecer vinculado con el crimen o el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, pero no mucho más. Digamos, es una conexión muy débil. No, claramente no hay mucho sentido en que para que el crimen ecuatoriano quiera influir en la agenda política de Colombia, a pesar de que tiene vínculos y alianzas y, digamos, negocios con la criminalidad colombiana desde Bogotá
hasta la Amazonía, digamos, con los grupos armados. Y tampoco, pues digamos que sería muy lógico en un móvil que ha dicho la fiscalía que tiene, que es el político vinculado a Ujú. lo colombiano, pues como contratar a un grupo armado, una banda criminal en Ecuador para realizar el crimen en Colombia, aunque pues claramente pues podrían hacer de intermediarios y a través de las alianzas y los negocios que tienen, pues también haber contratado un sicario, pues porque también tienen el músculo financiero. Claro, y que es como de lo que hablábamos, ¿no? De esas estrategias que utiliza el crimen organizado justamente para evadir responsabilidades. Y bueno, así como ese hilo que va hacia Ecuador, también ha surgido un montón de teorías conspirativas y pues también abiertas mentiras en torno al atentado. Por ejemplo, una de las primeras que recuerdo que empezó a circular fue que el joven que disparó hacia parte de la primera línea. Entonces nos vamos como también hay como 4 años atrás a un montón de cosas que han pasado en el país y todo se bailando en medio de este mar de desinformación ya muy preelectoral también, ¿no? Como que todo ya se va jugando o se va como encaminando a esta contienda electoral de 2026. Y en medio de ese mar de desinformación, la silla está poniendo ahí su grano de arena pues para combatirla, ¿no? Bueno, Ana, gracias por pasar por acá y conversar de este tema sobre el atentado de Miguel Uribe, que seguramente seguiremos muy pendientes en las próximas semanas. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y bueno, por favor, si no están suscritos, suscríbanse y le denle a la campanita. Aquí nos seguiremos viendo en La Silla Vacía. Buenísimo, no, gracias a ti y también pues desde la página de La Silla tenemos una historia, todo lo que se sabe sobre el atentado a Miguel Uribe que estamos actualizando permanentemente con pues lo que va saliendo de información tanto oficial como extraoficial pues para armar este rompecabezas, las notas de las que charlamos que también las pueden encontrar en la página, La Maraña Criminal en Bogotá que refleja el atentado de Uribe y los rayos X a los grupos criminales mencionados como sospechosos. Y nada, pues que sigan conectados en YouTube si les gustó este contenido, si les gusta, que lo compartan, que lo comenten y bueno, hasta la próxima.